Francisco Lagos. Ya está con nosotros Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido Alejandro, este jueves de Economía y Emprendimiento, donde nos gusta hablar precisamente sobre estos temas. Y la verdad es que están pasando cosas en materia económica. Obviamente estamos en una complejidad o incertidumbre, si se quiere, por la discusión constitucional, pero se ha dado a conocer algunas cifras, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de crecimiento, que aún nos tienen en alerta, ¿verdad?, por la situación económica del país. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama general? Sí, la verdad, José Francisco, es que nuestra economía está mal, y eso no lo dicen solo los economistas, lo percibe la gente en su vida cotidiana, cuando va al supermercado, cuando tiene que pagar los dividendos hipotecarios, cuando va a la feria. El costo de la vida sigue muy alto y no estamos creando empleo. Fíjate que conocimos ayer la cifra de desempleo a nivel nacional y está en un 8,9%. Como los porcentajes no nos dicen mucho, veamos qué significa eso. Pues bien, eso significa que tenemos 882.000 personas sin trabajo en nuestro país. Y más preocupante que eso, algo que David Bravo, economista de la Universidad Católica, ha destacado con mucha fuerza, es que tenemos una emergencia laboral no declarada. ¿Por qué una emergencia? Porque es una situación muy grave. ¿Y por qué no declarada? Porque las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Y fíjate que ese déficit de empleo significa que, además de los 882.000 personas sin trabajo, tenemos 450.000 personas que salieron de la fuerza laboral, es decir, que buscaron empleo, no encontraron y que hoy día dejaron de buscar. Por lo tanto, el déficit de ocupación es enorme en nuestro país y por eso es que la gran prioridad tiene que ser retomar el crecimiento económico. Y ahí cuando vemos en profundidad las cifras del INE y vemos que la gran cantidad del empleo creado es en el sistema público, ¿qué tan sostenible es esa realidad? Porque evidentemente en un escenario de complejidad económica, ponerle la mochila más pesada a los contribuyentes no parece tan buena idea. Claro, es tan cierto lo que dices tú que el crecimiento del empleo que hemos visto en el último tiempo es casi exclusivamente en el sector público. Hoy día la fuerza laboral en el Estado está llegando a 1.190.000 personas. Eso es más o menos el 13% del total de los ocupados. Y si miramos solo el gobierno central, que son todos los servicios públicos que la gente conoce, más los ministerios, el incremento en 8 años ha sido del 52%. Es un crecimiento enorme. Pasamos de cerca de 300.000 personas a 460.000 personas. Y si lo comparamos con el sector privado, ese crecimiento es de apenas un quinto, es decir, del 9%. Algo pasa, algo estamos haciendo mal, que el sector público crece y crece y no somos capaces de crear el empleo donde está prácticamente el 90%, que es en el sector privado. Y por eso es que esto pone una mochila demasiado pesada a las arcas fiscales. Hoy día está en discusión un pacto fiscal, está en discusión esta idea de generar más impuestos. Yo soy un firme convencido, y porque la evidencia así lo dice, José Francisco, que el Estado tiene muchos recursos. Lo que ocurre es que muchas veces se gastan mal en programas que no llegan a destino, en compras públicas que pagan sobreprecio, en una nómina salarial demasiado abultada. Y si hiciéramos un esfuerzo de eficiencia estatal, hay muchos estudios que muestran que podríamos destinar entre 1.500 millones de dólares y más de 5.000 millones de dólares al año a otras prioridades de la gente, como salud, educación o pensiones. Y ahí a propósito de una cosa que comentaste antes, estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, a propósito del empleo público, porque de hecho comentando con el mismo David Bravo, ayer lo entrevisté, pero fue en una ocasión anterior, a propósito de la cifra que entrega la DIPRES de empleo público, porque claro, el INE es una encuesta, pero nosotros podríamos tener las cifras censales, es decir, tener la certeza, tal como tenemos la ocupación y las personas que cotizan en la AFP, podríamos tenerla del gobierno central y de todo el empleo público, pero la DIPRES no lo entrega o no lo ha entregado históricamente y ahora sigue sin entregarlo. ¿Por qué se produce eso si es que
La IPRE evidentemente tiene que saber cuál es la planilla de todos los organismos públicos. Sí, para que quienes nos escuchan comprendan la amplitud del tema. Una cosa es el empleo público total, es decir, municipios, servicios públicos, ministerios, ¿no? Y cuando uno habla de la cifra total, estamos llegando a 1.190.000 personas. Cuando hablamos de gobierno central, es el dato administrativo al que tiene acceso en forma directa a la Dirección de Presupuesto. Y ese es un subconjunto que hoy día llega a cerca de 460.000 personas. Y ese es dato administrativo, es decir, en nómina salarial, infalible, es la verdad. Para llegar al dato de los municipios, por ejemplo, que incluye personal contrata, planta y también honorario, lo que se hace son encuestas. ¿Por qué se hace encuesta? Y en esto no es necesariamente responsabilidad de la Dirección de Presupuesto, es que tenemos un sistema que no permite tomar todos los datos desde los más de 345 municipios que tenemos en nuestro país y enviarlos a nivel central. Se han hecho esfuerzos hacia atrás, pero hoy día eso no existe. Y esto parece algo tan evidente, tan obvio, pero hoy día no tenemos el dato a nivel central administrativo de todos los funcionarios públicos. Esa es una de los síntomas más de la precariedad de nuestra institucionalidad en materia de empleo público. Claro, ¿y cuáles son las dificultades prácticas, por ejemplo? Porque claro, las municipalidades y varios de esos organismos públicos están obligados a entregar esos datos al menos por transparencia y publicarlo en su página web. Es decir, ellos obviamente tienen ese dato. Hay otros quizás no conviene darlos, ¿verdad? Cuántas personas en las Fuerzas Armadas y esas cosas, pero son los menos, ¿verdad? Sí, pero fíjate que la ley de presupuesto del año 2021... tuvimos que, a mí en ese momento yo era subsecretario de Hacienda, tuvimos que crear un artículo en la ley de presupuesto para obligar a los municipios a entregar esa información. Lamentablemente algo ha ocurrido que esa ley hoy día no se está cumpliendo y algo que parece tan evidente, tan simple, finalmente el Estado no es capaz de cumplirlo. Ahora, si uno va al tema de fondo, José Francisco, el gran punto es cómo creamos empleos en el sector privado, en las pymes, en las pequeñas, en las medianas empresas, en las microempresas, que son las que generan la gran cantidad y deben generar la gran cantidad de empleo en nuestro país. Si seguimos creando empleo a través de empleo público, lo único que vamos a hacer es engrosar el Estado sin aumentar la calidad y cantidad de los servicios que entregamos a la ciudadanía. Y cuando uno mira, por ejemplo, los últimos datos de la encuesta del Consejo para la Transparencia, más de un 80% de las personas considera que el trato que recibe el Estado es un trato injusto o que hay discriminación. Eso es completamente inaceptable. Entonces, el desafío es que el crecimiento que hemos visto en el empleo público se traspase al crecimiento que importa, que es el de la economía en su conjunto. Y ahí a propósito de ese tema del empleo y que si uno ve las noticias, las autoridades parecieran no estar dedicadas ni preocupadas de eso, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar para este tipo de problemas que va en tantas líneas, ¿verdad? Porque una cosa es el empleo mismo, la creación de empleo formal, otra cosa es la informalidad, otras cosas es que las personas salgan a buscar trabajo y para eso muchas veces se requiere avanzar en otras medidas como la masificación de la sala cuna y un montón de cosas más. Es decir, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer para revertir este escenario complejo en el empleo? Sí, esto es como casi todas las cosas en la vida, ¿no? Hay iniciativas que uno puede tomar que van a mover un poquito la aguja y que van a significar mucho esfuerzo, pero cuyo impacto es limitado. Y hay otras acciones que son las realmente importantes que hacen mover la aguja y hacen que esto cambie. Y aquí tenemos, respecto de empleo, un elefante en la cristalería. Vamos un poquito más atrás. ¿Qué se necesita para crear empleo? Inversión. Inversión. Eso es lo único realmente importante. Para yo poder invertir, tanto una pequeña empresa como una grande, necesito tener estabilidad política, certeza, invariabilidad tributaria, conocer las reglas del juego. Por lo tanto, un elemento central para retomar el crecimiento y generar empleo es que tengamos certeza constitucional, que se apruebe el borrador constitucional actual y que generemos estabilidad en las reglas del juego. Eso es fundamental, José Francisco. Sin eso vamos a volver a caer en una incertidumbre que va a terminar pegando directamente en el empleo. Eso es lo primero. Lo segundo, políticas públicas. Esto ya es materia legal, no constitucional.
que incentiven la creación de empleo. El problema que teníamos en la pandemia es que las personas estaban encerradas en sus hogares, teníamos cordones sanitarios, cuarentena, había empleo disponible, pero las personas no podían salir a buscarlo. Y para eso se creó el IFE laboral. Nuevamente David Bravo, Joseph Ramos y otros economistas participaron en ese diseño. Y ese IFE laboral era un incentivo a la creación de empleo formal. ¿Cómo? Se pagaba hasta 6 meses, 250.000 pesos por sobre el salario que recibía una persona que encontraba un empleo formal con cotización, 250.000 pesos por persona. Esa política pública permitió crear 1 millón de empleos formales, que es el gran déficit que tenemos hoy día. Pues bien, la situación hoy día es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque la gente sale a buscar empleo y no encuentra, porque no hay oportunidades. Entonces, para generar esas oportunidades, tenemos que crear otros instrumentos diferentes, fundamentalmente incentivando la formalización y la generación de más y mejor empleo. Oye, Alejandro, otro tema que ha estado en la palestra el último tiempo, y que bueno, tú comentaste algo a propósito del tema anterior, pero ¿qué te ha parecido el presupuesto? Finalmente está aprobado, tenemos presupuesto para el año 2024. Hubo una cadena nacional, el presidente dijo que iba a poner énfasis en la creación en el crecimiento económico y en la seguridad. ¿Qué te parece cómo quedó el presupuesto y también las reflexiones del presidente en esta materia? Sí, si bien el presupuesto que salió del Congreso es mucho mejor que el presupuesto que la ley que entró al Congreso en los 60 días de tramitación, sigue siendo un presupuesto que, a mi juicio, no va a generar los cambios que necesita el país. ¿Por qué? Primero, porque crece más de lo necesario. Cuando tenemos un presupuesto que crece un 4,9% real en relación a la ley aprobada el año anterior, y nuestra economía va a crecer un 1,8%, 1,7% el próximo año, eso genera una presión inflacionaria, por definición. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos que va a inyectar a la economía este presupuesto de la Nación. Además, consideremos que el presupuesto representa 1/4 del PIB, es decir, son muchos recursos. Eso es lo primero. Lo segundo, y que esto sí es una buena noticia, es que el gobierno había solicitado un monto de deuda demasiado abultado en un inicio, cerca de 20.000 millones de dólares. Pues bien, en la tramitación eso se acotó a 16.500 millones de dólares, lo que permite que las arcas fiscales puedan respirar un poco más y que podamos converger a la meta fiscal de manera más razonable, es decir, que los ingresos y los gastos se neten. Y otro elemento que a mí al menos me preocupa es que la creación o la meta de crear 100.000 empleos es muy chiquitita, es muy marginal comparado con el tamaño del problema que tenemos. ¿Sí? El gran problema es que tenemos este déficit de 450.000 empleos, por lo tanto, nuestra meta debería ser por lo menos crear 400.000 empleos. Y para hacer eso tenemos que generar las condiciones para que la empresa privada lo haga. Pero ¿qué es lo que propone el gobierno? Y un impulso fundamentalmente desde el sector público. Pero todos los años, y esto es sin distinción de gobierno, se gastan cerca de 12.000 millones de dólares en inversiones y hay una subejecución de cerca de 2.000 millones. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene capacidad para ejecutar esos recursos. Y esto ha sido histórico. Entonces, no nos pisemos la capa entre superhéroes, porque lo que va a pasar, o no nos hagamos trampa en el solitario, porque lo que va a pasar es más o menos la misma historia de siempre. No podemos confiar la reactivación económica a una acción que es por definición ineficiente y marginal desde el Estado. Bueno, ese es un buen punto. Y a propósito de eso, lo mencionaste también de la discusión constitucional. Según el resultado que ocurra el 17 de diciembre, el mercado, entre comillas, como que asume el resultado desde antes, o ese día podría generar un punto de inflexión de acuerdo a si tengamos un escenario donde haya más certeza o un escenario donde haya más incertidumbre. Sí, en general los mercados tienden a asimilar la información con anticipación. Eso pasó también en el caso del triunfo del rechazo, pasó con el tipo de cambio, uno esperaba o algunos podían esperar
modificaciones muy sustantivas en el tipo de cambio, por ejemplo, pero eso no fue necesariamente así. Ahora, pero ¿qué es lo que ocurre? Es que las nuevas reglas del juego, más que generar un cambio inmediato en las expectativas o en el precio del dólar o en la inversión, generan condiciones habilitantes. Eso es lo que hace una nueva constitución. Es completamente pueril pensar que las reglas del juego que se puedan aprobar en la Constitución van a cambiar de un momento a otro la situación de la economía. Pero sí es razonable pensar que lo que van a hacer es dar una señal institucional, política, de seriedad de nuestro país, que es fundamental para volver a atraer inversión extranjera. Fíjate, José Francisco, que según datos del Banco Central, este año la inversión se va a contraer un 3%. Eso es demasiado. La inversión moviliza al país. Cuando la inversión se contrae, empezamos a hablar de recesión económica. Por otro lado, el consumo, que es el gran indicador, es el gran termómetro del funcionamiento de una economía, se va a contraer un 5%, y eso lo estamos viendo hoy día en el retail, con pérdidas enormes en las grandes tiendas, que se traducen en despidos, se traducen en caída de los salarios, y así suma y sigue. ¿Por qué el consumo es tan importante? Porque los sectores más vulnerables y la clase media pueden acceder a una mejor calidad de vida a través del consumo. Es muy difícil que lo hagan a través de la inversión o el ahorro, pero sí a través del consumo. Perdón, Alejandro, quería volver un poco al tema que comentaste anteriormente, porque una cosa que se me había olvidado, un concepto que aplicó el presidente y ahora se supone que ya está en ejecución, o va a estar en ejecución, esta idea del gabinete del crecimiento, que va a involucrar a 8 ministerios y su foco será la inversión y el empleo. ¿Cómo se topa esto, por ejemplo, con discusiones como las discusiones de la reforma de pensiones que viene después del plebiscito o la del pacto fiscal, cuando el gobierno en ambos casos ya ha presentado proyecto? Entonces, presumiblemente va a seguir haciendo lo mismo que habían anunciado, y esto, en esa materia al menos, no van a implicar un cambio. Sí, algo que es súper importante señalar es que las expectativas en economía son fundamentales, ¿no? Entonces, desde el momento en que yo hago un anuncio, eso genera un cambio de comportamiento. Lo vimos, por ejemplo, con el CAE. Cuando el presidente anunció en una cadena en su cuenta pública la condonación de la deuda del CAE, inmediatamente se disparó el no pago y aumentó la morosidad por un tema muy simple, ¿no? Porque la gente esperaba que eso ocurriera. Pues bien, lo mismo pasa con las reformas o la discusión en el Congreso. La reforma de pensiones, aun cuando no esté aprobado y esté en tramitación, también genera expectativas en el mercado, y la versión original de esta reforma ha sido fundamentalmente considerar un monopolio estatal para la administración de las cuentas. Y eso repercute directamente en la inversión, que ahora se llama pacto fiscal, que antes era reforma tributaria. También tiene una serie de medidas que hace crecer los impuestos, y sabemos que al aumentar los impuestos se recauda menos. ¿Por qué se recauda menos? Porque se ahuyenta la inversión y el país deja de crecer. Eso ya lo vivimos. Eso pasó en la reforma tributaria del ministro Arenas en el año 2014-2015. Antes de eso, Chile crecía por sobre el resto del mundo. Después de eso, empezamos a crecer por debajo del mundo. Por lo tanto, más allá de todas las complejidades de la economía global, hoy día en nuestro país nosotros estamos tomando malas decisiones, y esas malas decisiones están repercutiendo en el crecimiento. Sobre el gabinete del crecimiento económico no tenemos mucha información. A mí me encantaría saber de qué se trata, pero la verdad es que el gobierno no necesita crear una fuerza de tarea ni articular a sus ministros de una manera o de otra para incentivar políticas de crecimiento. El diagnóstico ya está hecho por muchos especialistas. El Ministerio de Hacienda ha convocado una comisión para poder establecer cuánto más se recauda por crecimiento económico. Y esta comisión ha dicho, mire, por cada punto adicional de crecimiento económico vamos a recaudar cerca de $600 millones más. Pues bien, esa es la solución. El propio Marfan, ex ministro de Hacienda, presidente de esa comisión, ha señalado ayer y hoy de manera muy contundente que el pacto fiscal ahora debiera llamarse pacto pro crecimiento. Esa tiene que ser la principal prioridad, porque más crecimiento significa mejor calidad de vida para las personas, significa más y mejores empleos formales, significa aumento de los salarios reales. Alejandro Weber, una última pregunta.
si es que pudiste ver el estudio de David Bravo. Ustedes en la Universidad de San Sebastián habían sacado algo parecido respecto al cálculo de la tasa de reemplazo, pero es interesante el estudio de David Bravo, entre otras cosas, porque hace una proyección, porque enfatiza en el costo de los retiros de fondos previsionales, el impacto de la PGU, que eso sí está contenido en el estudio de ustedes. ¿Qué te parece ese escenario? Porque en mi opinión cambia un poco dónde hay que poner el acento en la reforma, muy pensado en solidaridad, y lo que dice David Bravo es que lo que más falta es potenciar el ahorro individual. Sí, yo me alegro que más evidencia como esta salga sobre la mesa. Nosotros, junto con Carlos Fernández, que es un economista de nuestra Universidad de San Sebastián, hicimos un estudio de las tasas de reemplazo hace 6 meses atrás y arrojó un resultado similar. A ver, en simple, ¿qué es la tasa de reemplazo? Es cuánto de mi pensión, sea un componente autofinanciado y otro componente de solidaridad a través de la PGU, cuánto de mi pensión representa como porcentaje de mis sueldos cuando yo estaba en la población activa. Pues bien, la PGU, que triplicó el gasto fiscal, hizo un cambio enorme, radical en las pensiones. ¿Qué significa eso? Que para los sectores más vulnerables, la tasa de reemplazo superó el 100%, es decir, equilibró o fue igual a los salarios que tenían las personas antes de jubilarse. Las pensiones siguen siendo bajas, pero siguen siendo bajas porque no cotizamos, porque cotizamos poco y porque cotizamos por pocos años. Por lo tanto, la solución es efectivamente esa, es ir y poner los recursos donde genera más rentabilidad, que son en las cuentas individuales. Si, en cambio, lleváramos los recursos a reparto, lo que vamos a hacer, ¿qué es el reparto en simple? Es que yo me gasto hoy día, en el mes de noviembre, la plata que ahorré a partir de las cuentas individuales de los trabajadores del mes anterior. Por lo tanto, esa plata siempre va a ser menos y va a ir decreciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la población pasiva va a ir aumentando. Hoy día tenemos 2,5 millones de mayores de 60 años. En el 2050 vamos a tener más de 4,5 millones. Por lo tanto, la solución es pensar en la rentabilidad de largo plazo y eso exige fortalecer las cuentas individuales. Por lo tanto, un estudio como el de David Bravo, con resultados similares al estudio de la Universidad de San Sebastián, lo que hace es mostrar lo mismo. Hoy día las pensiones de los actuales pensionados han mejorado. Los recursos son escasos y tenemos que destinarlos en las pensiones futuras y además en temas que hoy día son prioritarios, José Francisco: salud y educación. La crisis en la educación es profunda y aun cuando Chile gasta mucha plata en educación, está mal pelado el chancho. ¿Por qué? Porque gastamos mucha plata en la educación superior y gastamos poca plata en la educación primaria, donde realmente tenemos que inyectar recursos, es decir, en los niños de 5, 6, 7 y 8 años, porque eso es lo que va a hacer la diferencia para las próximas décadas en nuestro país. Bueno, queda más claro el panorama económico después de esta conversación con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Eso. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo de vuelta y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora, no se vayan.